Bienvenidos a la sesión de hoy de los Hombres de Hierro. Comenzamos con la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy continuamos con el tema del bautismo. Roberto. Ok. Bueno, sabemos que el bautismo era necesario porque, como hemos visto en la charla anterior, que el hombre pierde la gracia y en el pecado original, y a partir de así todos los hombres hacemos con esa falta, que no es una falta cometida, es una falta contraída, y que por eso es necesario, para volver a vivir la vida de gracia, el bautismo. Por eso vamos a ver qué es lo que dice la Iglesia Católica primero sobre el bautismo, qué es lo que nos enseña. El numeral 12.13 del Catecismo dice que el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a todos los demás sacramentos. Un punto ahí. Es la puerta de acceso. No podemos tener nada de Dios si primero no pasamos por el bautismo. ¿Por qué? Porque no estamos en amistad con Dios cuando nacemos. Por eso es necesario entrar por la puerta del acceso a Dios, que es el bautismo. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Y es acá donde empieza el problema, porque los protestantes dicen que el bautismo es algo simbólico, que no es real, ni siquiera piensan que puede ser un sacramento. Ellos no lo ven como, ellos lo ven como que sí es un rito de salvo. Como ya están salvos, como ya creen, entonces se bautizan en acto de obediencia. Muy distinto a nosotros, porque nosotros para salvarnos vamos a ver que es importantísimo el bautismo, porque no podemos ser salvos si no somos bautizados. Lo que tenemos que ver también es que Pablo en Hebreos dice que el Antiguo Testamento era la prefigura de todo lo que iba a venir. Si nosotros vemos en la Biblia, todas las prefiguras fueron cumplidas por Cristo. Ninguna prefigura es algo simbólico en el Nuevo Testamento. O sea, todo lo que fue prefigura en el Antiguo Testamento no es simbólico en el Nuevo. Por ejemplo, hay muchas prefiguras del bautismo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo de los israelitas en Éxodo 13:17, que después Pablo va a enseñar que este paso del mar, Pablo lo va a enseñar en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Pablo nos va a enseñar que el bautismo representa aquel paso del Mar Rojo de los israelitas. O sea, los israelitas estaban esclavos. Y por el agua, atravesando el agua, fueron libres, fueron salvos. Nosotros igual, nosotros hacemos esclavos de ese pecado. Y son las aguas del bautismo las que nos liberan y nos hacen libres y nos dan una nueva vida. Por eso, hay una prefigura del bautismo. Me gustaría que el que me está ayudando con la Biblia busque primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 1 en adelante. ¿Tenemos? ¿Cuál es la capítulo 10? En adelante. El versículo 1 en adelante. Primera Corintios, capítulo 10, de 1 en adelante.
Leo. ¿Sí ves, para ver que la prefigura? 1 y 2. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Ok. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Que el bautismo para nosotros representa aquel paso de los israelitas por el Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de marcar? ¿Está bien? ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo se cortó? Si vemos estos pasajes, San Pablo está haciendo referencia entre el bautismo y los pasajes del Éxodo. Por ejemplo, vemos como en Éxodo 14:22 dice: entonces los hijos de Israel entraron en el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como uno a su derecha y a la izquierda. Nunca se apartó de su pueblo la columna de nube ni la columna de fuego. O sea, Dios siempre estuvo con ellos. Y cuando pasaron por el mar, ¿quiénes pasaron? ¿Solo los adultos? Los niños lo dejaron aparte. Hasta los animales pasaron. Todos pasaron, o sea que todos, hasta los animales, fueron consagrados a Dios, recibieron el bautismo. Y está clarito como Pablo lo expresa en la primera carta de Corintios. Entonces, vamos a ir viendo un poquito con el tema de dice que te voy a citar Hebreos capítulo 9 versículo 13. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de las obras nuestras para que sirváis al Dios vivo. Ok, Pablo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que todo lo anterior era simbólico. Sin embargo, Cristo es quien nos va a limpiar. La sangre de Cristo va a ser la que nos limpia y a través de Cristo vamos a ser limpios y puros. Por eso tenemos que sepultarnos en el bautismo para nacer con Cristo de nuevo. Esto lo puedo encontrar en Colosenses capítulo 2:12. Sepultarnos con Cristo para volver a nacer. Entonces vamos a entrar un poquito para ir prefigura del bautismo y bautismo de niño y mezclar las dos cosas. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1250: puesto que nacen con una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del bautismo para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de hijos de Dios, a la que todos los hombres están llamados. La pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Por tanto, la Iglesia y los padres deben privar al niño de la gracia tan inestimable y ser hijos de Dios si no le administran el bautismo poco después del nacimiento. Esto lo pueden encontrar en Catecismo Católico 1250. Esto es cierto que este numeral 1250 que tiene en el Catecismo con cita, van a encontrar que todo esto que dice acá está atacado, por ejemplo, de Colosenses 1, 12, 14, y de otros documentos de padres de la Iglesia, del Dessinger,
Sin embargo, por más que se trate de probar esto, los protestantes no pueden llegar a comprender eso que la Iglesia nos enseña, que el bautismo nos sirve para entrar de nuevo en la gracia de Dios. Por eso es una teología que está tan distinta a la nuestra con la de ellos, que es muy complicado hacerla entender, y sobre todo si son literales para entender. Por ejemplo, ellos te van a decir que el bautismo de niños no es bíblico, porque es una manera, o la manera en que la Biblia que lo toma literal. Que en esa no pueden encontrar ningún versículo que hable de bautizar niños. Es cierto que no vamos a encontrar un bautismo, un momento en que se esté bautizando niños. Pero sí vamos a encontrar muchos pasajes implícitos donde sí se bautizó a toda la familia completa. Por ejemplo, en Hechos 16:33 dice: aquella noche el carcelero nos llevó y le lavó las heridas. Inmediatamente él y toda su familia fueron bautizados. ¿Verdad? Él y su esposa hubiera dicho fueron bautizados. Si dice él y toda su familia, ¿qué es lo que hay en una familia? ¿Verdad? En Hechos 18:8 dice: Crispo, el jefe de la sinagoga, y toda su familia crecieron en el Señor, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. De nuevo vemos como familia entera, la de Crispo, fue bautizada. Dice la primera carta de Corintios 1:16. Pablo está escribiendo a los Corintios y dice: también bauticé a la familia de Estefanas. A la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a ningún otro. Esto está en 1 Corintios 1:16. Por tanto, vamos a ver que en la familia también implícitamente incluye niños. Hay muchos pasajes bíblicos que demuestran esto. Pero, ¿qué es lo primero que te van a decir los protestantes? Que los niños no tienen pecado. Y vamos a hablarle de la razón. Los niños no tienen pecado. No tienen un pecado cometido. Porque para cometer pecado hacen falta ciertas cosas, hacen falta para cometer pecado. Ellos no tienen conciencia como para saber todavía qué está bien y qué está mal. O sea, no tienen pecado. Pero sí traen la falta de la humanidad o de la naturaleza humana que fue contraída en el pecado original. Pero lo que tenemos que ver, Hechos capítulo 2, versículo 38, Antonio, lo que tenemos que ver que el bautismo sí es para el perdón de los pecados, pero los niños no tienen pecado. Pero no solamente el bautismo sirve para el perdón de los pecados. Si tienes la cita, Antonio. Dice Hechos 2:38. Uh-huh. Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Exacto. Exacto. ¿Qué es lo que vemos ahí? Que el bautismo sí es para el perdón de los pecados. Ok, los niños no tienen pecado, pero no es solo para el perdón de los pecados. Si tienes pecados, serán perdonados. Pero lo más importante es para recibir el Espíritu Santo. ¿Acaso, como padre, no quieres que tu hijo reciba el Espíritu Santo?
¿No tiene pecado? Perfecto. Pero puede recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cómo la Biblia, el Espíritu Santo, sí fue recibido por niños. Por ejemplo, y quiero citar a un padre de la iglesia del año 160 después de Cristo, que es San Irineo, que escribió un libro contra las herejías. Fue uno de los primeros libros de apologética de un padre de la iglesia. Él escribió lo siguiente: porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades, para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niños con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándole ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar ejemplo a los jóvenes y santificarlos para el Señor. Esto está en el libro de San Irineo de León contra las herejías, en el capítulo 2, en el libro segundo, capítulo 22, verso 4. O sea, un libro que se escribió hace 2000 años, 1900 años. Y es interesante porque San Irineo dice que es necesario santificar a los bebés. Por eso hay que recurrir a las escrituras para conseguir ejemplos también para poder reforzar lo que San Irineo está diciendo. Para San Irineo, Cristo pasó por todas las edades para santificar todas las edades. Dice el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 17. Jueces 16, 17. Le descubrió por todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como los demás hombres. Ahora tenemos que ver que un nazario es una persona que se separó y que fue consagrado a Dios. El nazario realizaba votos especiales que iban más allá de los requisitos ordinarios de la ley. ¿Y qué es lo que está diciendo? Está hablando de Sansón, o si no se dieron cuenta. ¿Qué es lo que está tratando de decir este texto? Desde el vientre de mi madre fue consagrado al Señor. Y la única manera de consagrarse al Señor es a través del Espíritu Santo. Y eso ya lo vamos a un poquito más adelante, ya le voy a dar la cita. Vamos a leer Isaías 49. Dice: oídme y escuchad, pueblo lejano. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza, pero mi causa está delante de Yahvé y mi recompensa con Dios. Ahora pues, dice Yahvé, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él y a Jacob y consagrarse Israel, porque estimado seré en los ojos de Yahvé y mi Dios será mi fuerza. Como vemos, la idea de que una persona de alguna manera espiritualmente formada y moldeada por Dios desde el mismo momento de la concepción. Esto es un concepto bíblico explícito. Pero vamos a ver Jeremías 1:5. Dice: antes que te formaste en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di como profeta de las naciones. Pablo nos enseña. Ahora, espera que se me fue la cita. Bueno,
Jeremías está diciendo, antes de que me formaste en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué. Ahora vamos a ver que cómo se santifica una persona. Dice el 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 2 Tesalonicenses 2:13. Y en Romanos 15:16 vemos que la acción de santificar únicamente es producida por el Espíritu Santo. Nadie más santifica sino el Espíritu Santo. Entonces, como estamos viendo, el Espíritu Santo fue Jeremías desde el momento en que estaba en el vientre, al igual que Isaías y al igual que Sansón. Tenemos que ver también al final, y estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo de Juan. El Espíritu Santo debe ser recibido por los niños. Estos niños que estoy hablando, Isaías, Jeremías, ya vamos a ver Juan el Bautista, recibieron el Espíritu Santo y la santificación desde el vientre de la madre. Pero Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto está hablando de Juan el Bautista, Lucas 1:15, que será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Qué es lo que dijo en la cita que dejó Anthony? ¿Qué es lo que dijo? Y recibirán el don del Espíritu Santo. Este don es para ustedes y para sus hijos. Pregunto, ¿por qué los niños no pueden tener el Espíritu Santo si hay casos en la Biblia de niños que todavía no nacieron y recibieron ese don? ¿Por qué ustedes le niegan el don del Espíritu Santo a su hijo? ¿Agarraron la idea? ¿Te escuchas? ¿Me estás preguntando algo? Sí, preguntando por qué le están negando el don del Espíritu Santo a un niño que se recibe a través del bautismo. Y un niño sí puede recibir el Espíritu Santo. ¿Te preguntas? Ponte en sintonía y... Porque en realidad no saben lo que significa el bautismo. Si supieran lo que significa, yo pienso que no se lo negaría. Exacto. Pero ahora, como nosotros ya sabemos qué es lo que significa, pero lo que estamos viendo ahora es para qué los bautizamos. ¿Qué te dicen los protestantes? Los niños no tienen pecado, no necesitan bautizarse. ¿Eso es lo que me dicen? Pues ellos piensan que el bautismo solamente es para limpiar el pecado y ya, no para... No saben el otro significado del bautismo. Que es todavía tienes recibir la gracia que santifica. Exacto. ¿Todavía tienes el texto de 2:38? Sí. Arranca despacito, vamos a analizarlo. Llega hasta en la parte donde dice 2:38 creo que despacito. 38. Edo les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ajá. ¿Qué sigue? Ahí. ¿Y ahora qué sigue? Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Ok. ¿Para qué es el bautismo? ¿El bautismo para el perdón de los pecados? Sí. ¿Y el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo? También. ¿Es necesario que tengas pecado para recibir el bautismo? No. No.
Si tienes pecado, qué bueno, porque con el bautismo también tienes pecado. Pero si no tienes pecado, recibes el don del Espíritu Santo. Ujú. No importa si tú entiendes o no entiendes la parte nuestra del pecado original. Pero esta parte la tienes que entender. Tu hijo puede recibir el don del Espíritu Santo. Dice que van a recibir el don del Espíritu Santo de otra manera. ¿Enseña la Biblia que el don del Espíritu Santo se recibe de otra manera? No. No. Entonces, dice que conforme a lo que estuvimos viendo ahora más o menos, vemos que el juez es que esta santificación del Espíritu hizo que el Sansón fuera elegido por Dios y consagrado desde el vientre materno. Isaías recibe el don del Espíritu Santo y fue llamado para ser siervo de Dios. Jeremías fue santificado y profeta. Y Juan recibe el Espíritu Santo en el vientre de su madre para ser el profeta más grande según Cristo en el reino de los cielos. Entonces, ¿para qué sirve esta santificación? Sirve para ser separado para Dios, ser consagrado a Dios, ser siervo de Dios, ser un llamado de Dios, ser santificado, ser profeta y vivir la vida del Espíritu Santo. ¿Acaso, si todas estas personas que le mencioné, tanto Sansón como Isaías, Jeremías y Juan el Bautista, lo recibieron desde el vientre de su madre, como un niño no puede ser consagrado a Dios si ya nació? Bueno, no respondió. Entonces, vemos que sí, un niño que puede recibir el Espíritu Santo. Todo lo anterior, lo que estamos viendo es bíblico. Todo. Y también tenemos que ver que un bebé se bautice y recibe el Espíritu Santo es más bíblico. No es que no sea más bíblico, pero sí es posible, porque si lo puedes tener, recibir el Espíritu Santo desde el vientre de tu madre, lo puedes recibir de bebé. Todo esto nos da una fuerte manera de ver el bautismo de infante, porque con el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el que nos va a encargar de santificarnos y nos va a hacer elegidos y hijos de Dios y consagrados a Dios. Entonces, nosotros estamos viendo una manera de ver que como el bautismo no necesariamente tenemos que explicar el pecado original y todo lo que nosotros entendemos, sino también hacer ver que con el Espíritu Santo tu hijo va a recibir el don del Espíritu Santo. Perdón, sí, creo que lo digo. Con el bautismo, tu hijo va a recibir el don del Espíritu Santo. Y por eso le dejé los ejemplos, porque quizá de estas personas que sí es bíblico, lo recibieron. Recuérdense lo que dijo Juan siempre. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. O sea que el bautismo de Juan no es el mismo bautismo de Cristo. Tenemos que bautizar a los niños para que los niños puedan recibir el Espíritu Santo. ¿Alguna duda? Yo no tengo duda. ¿Ok? Por ahora no. Quedamos con los niños, entonces ya que estamos ahí con los niños. ¿O no? Bueno, vamos con objeciones de los protestantes. Vamos con una objeción. A ver, yo había anotado un papelito unas objeciones. A ver si tengo una. ¿Alguna objeción sobre el bautismo de niños? Lo único que se escucha mucho es la gente que dice
ellos piensan que el niño o la persona debería de tener la opción de escoger qué religión ellos van a seguir cuando sean conscientes, y que ellos mismos escojan, que ellos no escogen la religión para sus hijos. Esa es una de las objeciones. Esa se la tuvo facilita. Primero, ¿qué es lo que dicen los protestantes? Que ellos, Dios, conocieron a Dios y tienen que salir a hacer discípulos a todas partes. ¿Y no vas a hacer discípulos a tus hijos? Entonces, ¿cómo tú vas a abrirle la puerta a alguien para que crea en Cristo y a tu hijo lo vas a dejar que decida? Tu misión arranca en tu casa. Sí, se olvidan de la misión que ellos mismos quieren, de evangelizar. Entonces, si vas a evangelizar a la gente de la calle, pero no a tus propios hijos, pues entonces... Déjale la calle libre. No, eso, y también el hecho de que le están privando el Espíritu Santo a sus propios hijos. Sí, okay, exacto. Le privas al Espíritu Santo y te tiene otra piedra. Mira, ¿por qué no llevas al culto entonces? Deja que cuando sea grande, lista, déjalo libre. ¿Por qué no vacunas? ¿Por qué le decidiste un nombre? ¿Por qué tú le pusiste un nombre? Deja que cuando sea grande, deja que quiera. Entonces, si para ti que andas golpeando puerta a puerta, descubriste a Dios y Dios maravilloso y te lo quieres regalar a todo el mundo, viene para tu hijo. Y aquí la Biblia lo dice claramente que cuando alguien se bautizaba o entraba a conocer la fe de Cristo, se bautizaban ellos y todo a su casa, todo su familia, hasta los esclavos que tenían, los sirvientes, los hijos, todos. ¿Por qué? Porque cuando alguien, como tú dices, cuando tú conoces a Cristo, tú lo vas a traer a tu casa para que todo el mundo en tu casa se salve. Y exacto, básicamente, si no haces eso, pues, y no dejas que estás decidiendo, pues no estás haciendo tu trabajo de evangelizar y hacer discípulos, como dijo Cristo. Exacto. ¿Y tu trabajo dónde lo tienes que hacer? Sí, claro, y de la única manera que uno hace, que Cristo dijo de hacer discípulos, es bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única manera. No hay otra. Entonces, y yo he escuchado también que dice, busca Mateo 19, yo voy a buscar Mateo 19, 13. Mateo está en el Antiguo Testamento. Depende en cuál Biblia estés buscando. Yo estoy buscando en una Biblia adventista. (19, 13). Voy a buscar por lo pronto, porque acá vamos con otra. Espera. Ya lo tengo aquí. Ajá, no, espérate. 10, 13. Voy a arrancar con Mateo y después vamos con Marcos. Entonces yo tengo, mira, dice, entonces, porque lo que vamos a ver es que, no sé si han escuchado, que dicen, de los niños del reino de los cielos, ¿para qué no vamos a bautizar? Si los niños no tienen pecado. ¿No han escuchado? Que también salen con esa objeción. Cristo dijo que de eso es el reino de los cielos. Entonces vamos a leer.
Dice, cuando Jesús terminó de decir 13, entonces trajeron unos niños a Jesús para que él les impusiera las manos y orara por eso. Y los discípulos lo reprendieron. Ok. Primero, mira lo que está diciendo. Sí. ¿Para qué entregó los niños? Para que le pusieran las manos. Y los discípulos lo reprendieron, diciendo, no, ¿para qué los niños quieren que Jesús le ponga las manos? Si los discípulos estaban en ese momento sin el Espíritu Santo todavía y pensando como un protestante que no tiene el Espíritu Santo. Estaba pensando que para qué los niños querían ver al maestro. ¿Para qué? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Le dice, los reprende. No. ¿Y qué sigue diciendo? Dejad que los niños vengan a mí. No les impidáis, porque de los que son como esos es el reino de los cielos. No sé si notaron, esta es una buena manera adventista, dice, de los que son como esos. No en ningún momento dice de los que son esos. Primero lo que vamos a sacar de este texto, que en ningún momento dice este texto que no hay que bautizar niños. De entrada. No. Entonces, lo que tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver es que en ninguna parte habla del bautismo. Pero sí dice que tenemos que ser como los niños. ¿Y qué es ser como un niño?